Buenos días, jóvenes estudiantes. Después de una semana de reflexión sobre nuestros aprendizajes, hoy en la semana 29 vamos a tratar una actividad sobre mantenemos una conversación sobre la igualdad de oportunidades, donde ustedes van a trabajar la competencia de leer diversos tipos de texto, donde van a desarrollar la comprensión lectora. Vamos a tratar el tema de la conversación y la cortesía comunicativa. Sabemos que la conversación es una interacción oral entre dos o más personas, ¿no?, que están dispuestos a dialogar, donde los turnos no son determinados, ¿no?, y se produce un ambiente de confianza. Es una comunicación que se da en nuestra vida cotidiana. ¿Y en qué consiste la cortesía comunicativa? Que es lo más importante, ¿no? La cortesía comunicativa es una expresión cultural que consiste en respetar la imagen y el estatus del interlocutor, o sea, de la persona con quien estamos conversando, reconocerlo como una persona competente, capaz de pensar y actuar de manera racional. La cortesía comunicativa es esencial. ¿Por qué? Porque nos facilita el intercambio de intereses de manera pacífica y es clave para el funcionamiento de la sociedad, porque permite disminuir los niveles de agresividad y estrechar las relaciones interpersonales. Si en toda la sociedad, empezando de la familia, hubiera una cortesía comunicativa, ¿no?, se evitarían muchas acciones de agresividad, ¿no? Sería un hogar más pacífico y no habría tantas violencias, asesinatos y lo que ahora hay a cada día. ¿Qué consejos tenemos para tener una conversación saludable? En primer lugar, debemos saber escuchar, ¿no? Saber escuchar a la persona con quien estamos conversando. Otro, cuando conversamos siempre debemos mirar a la persona que está hablando y esperar el turno para hablar, esperar que la persona que está conversando termine y luego hablas tú. También tratar y hablar con amabilidad a las personas. Y debemos llamar siempre por su nombre, no ponerle apodos, ¿no? Resaltar primero sus logros y sus cualidades de la persona con quien conversamos. ¿Qué actividad? Bueno, ya que conocemos qué es una cortesía comunicativa, ya sabemos cómo debemos realizarlo y en qué nos beneficia una conversación saludable, o sea, una cortesía comunicativa. Vamos a desarrollar la actividad, mantenemos una conversación sobre la igualdad de oportunidades. Para ello, es importante que nosotros conozcamos el significado de estas palabras que tenemos aquí, los estereotipos, prejuicios y discriminación. ¿Por qué debemos evitar prejuzgar, ¿no? ¿Por qué debemos evitar prejuzgar? Hoy en día frecuentemente escuchamos la palabra estereotipo, prejuicio y discriminación en todos los contextos. Entonces, es importante que ustedes conozcan qué significa estereotipo, ¿no? Dice, son creencias o ideas organizadas sobre las características asociadas a diferentes grupos sociales, por su aspecto físico, interés, ocupación, etnia, etc. Un ejemplo estereotipo, por ejemplo, sería, ¿no?, alguien tiene creencia de que una persona que tiene una discapacidad, por ejemplo, no puede ya hacer estudios profesionales o porque ya no puede caminar, por decir una persona que no puede caminar, ¿no? O sea, ya tiene una idea, entonces, de que esa persona no va a surgir porque ya tiene una discapacidad. Entonces, a eso llamamos estereotipo. Ahora, ¿qué es prejuicios? Los prejuicios vienen de la palabra prejuzgar, ¿no? O sea, son sentimientos y emociones positivas o negativas también que se tiene sobre un grupo social y miembros. Si decíamos que si hablamos de las personas con discapacidad que no pueden resurgir por las limitaciones que puedan tener, entonces ya estamos prejuzgando que no lo van a hacer. O sea, al emitir un prejuicio, estamos a esa idea ya lo estamos prejuzgando, ya lo estamos sentenciando, en otras palabras. Discriminación. Se diferencia de las dos anteriores, de estos dos, porque es un comportamiento propiamente dicho, se define como la conducta diferenciada y observable hacia un grupo esencial.
Si nosotros tenemos una conexión, prejuzgamos, a las finales llegamos a discriminarlo. Si nosotros decimos que ellos no van a llegar y ya no lo tomamos en cuenta, ¿por qué? Porque esa persona tiene limitaciones, entonces ya estamos discriminando. Si en una familia el esposo trabaja, es profesional y la esposa solamente está en casa, pero también la esposa quiere estudiar y le dice, no, tú no puedes porque tienes que cuidar a los niños, porque tú tienes que hacer las cosas de la casa, entonces también él ya está prejuzgando que él no puede por el hecho que tiene que hacer las cosas de la casa y llega a la discriminación. Entonces, eso es lo que se da hoy en día en todos los contextos, ¿no? Discriminan a las mujeres que no pueden llegar a ser jefes. ¿Por qué? Por el hecho de que son mujeres, que solamente los hombres pueden ocupar un cargo alto, que solo los hombres pueden ser presidente, o que solo los hombres pueden ser alcalde. No, a eso llamamos discriminación, porque todos tenemos derecho a una igualdad de oportunidades, porque no hay varones más inteligentes que las mujeres, ni mujeres más inteligentes. Todos tenemos la misma capacidad de sobresalir. Entonces, por eso no debemos prejuzgar a nadie, ¿no? Para no llegar a discriminar. Ahora que tú conoces cómo debes conversar, cómo debes llevar una cortesía comunicativa y qué debes de seguir para hacer una conversación saludable en tu hogar, con tus amigos, con tus vecinos, entonces ahora vas a realizar un comentario crítico. Ya conoces sobre la igualdad de oportunidades, ¿no? Sobre estos temas, por ejemplo. Tenemos aquí una lectura sobre el caso de Elena, donde se ha dado el caso de discriminación. Entonces, como estamos trabajando comprensión lectora, les he planteado esta lectura para que ustedes puedan leer, comprender, resaltar las ideas principales, subrayando, por ejemplo, dónde están las respuestas en una oración o una palabra clave y puedan resolver cada una de estas preguntas. Por ejemplo, ¿no? El título es el caso de Elena. Se trata de una joven de 38 años que es maestra de marketing, ¿no? Elena recuerda que desde la infancia ella batallaba, ¿no? por haber nacido mujer. Lo primero que dijo mi padre cuando se enteró que había nacido, dijo, uy, una vieja, o sea, nació una mujer, no me sirve, yo quiero un varón, ¿no? Y aunque ella dice, no duda del amor de su padre, pero reconoce que todo el tiempo trataba de mostrarle que podía ser igual o más capaz que su hermano, o sea, que no podía ser igual, ¿no? O sea, su hermano por ser varón era mejor que ella. Entonces Elena reconoce que su papá era un macho y que siempre le estaba haciendo menos cuando ella trataba de dar sus opiniones, por ejemplo, en asuntos familiares, siempre aplicaba la palabra cállate, tú no sabes nada, ¿no? Lo cual le hacía poner a ella pues de un carácter terrible, ¿no? Pero que ha superado todos esos impases que vivió con su padre, ¿no? Y al final entendió que sí. Fue un poco tormentoso para ella vivir todo el tiempo que su papá lo esté discriminando, ¿no? Menospreciando por el hecho de ser mujer. Pero ella logró sobresalir a pesar de todo eso, pero ha tenido que luchar porque no tenía ese apoyo, no lo valoraban como por el hecho de ser mujer, ¿no? Bueno, dice, he cambiado mi percepción de los hombres, me costó trabajo, o sea, para ella siempre los hombres eran machistas, ¿no? Pero bueno, hoy en día, dice, las personas también ya han cambiado, ¿no? Sí existe el machismo, existe, pero ya no es tanto como años anteriores, ¿no? Entonces ya Elena pues ha resurgido y llegado a ser maestra en marketing y publicidad, pues es una empresa, ¿no? Y bueno, y por motivo de esto que ha entendido y ha comprendido que también pueden cambiar las personas, ella se ha reconciliado con su papá. ¿De qué trata? ¿Cuál es el tema de la lectura del caso de Elena? Cuando hablamos de tema vamos a hablar, o sea, de qué trata toda esta lectura.
no me podemos decir de Elena, ¿cierto? Pero el tema que es, ¿no? El maltrato que daba a su padre a Elena, o sea, la discriminación, ¿no? Por el hecho de ser mujer. Eso es el tema, de que se está hablando, y aquí se está hablando en todo tiempo, de que su papá discriminaba a su hija por el hecho de ser mujer. Entonces el tema sería la discriminación. ¿Qué actitud demostró el padre de Elena cuando ella nació? Bueno, acá ya ustedes al leer van a encontrar, ¿no? Uy, una vieja, ¿qué quiere decir? O sea, estaba, ¿qué sintió? ¿Alegría, tristeza, molestia? ¿O estaba normal? O sea, no nada le preocupaba, solamente era como que no ha pasado nada, ¿no? Entonces ustedes marcan la respuesta. Cuando Elena quería brindar sus opiniones de asuntos familiares, ¿qué le decía a su padre? Bueno, hay una frase acá, ¿no? Que le decía a su padre. ¿Sabes qué significa machismo? Bueno, ustedes van a preguntar, van a conversar todo sobre este tema, ¿no? Y a sus parientes cercanos o personas con quien viven, o buscan en el diccionario qué significa la palabra machismo. ¿Crees que la expresión cállate, tú no sabes, es una discriminación? ¿Por qué? Bueno, esa es opinión de ustedes, ¿no? Ustedes tienen que opinar. ¿Por qué si alguien te dice cállate, tú no sabes, y no te deja hablar, no te deja opinar, está haciendo un acto de discriminación? Y me explican por qué. Bueno, ¿qué es un comentario crítico? Es un texto en el que presentamos nuestra opinión argumentada respecto a las ideas vertidas por otra persona o leídas en otro texto. Cuando nosotros vamos a hacer un comentario crítico sobre esta lectura, sobre el caso de Elena, entonces para ello, ¿no? Tenemos que saber que es un comentario crítico. Entonces, ¿qué se dice? Que es una opinión que brinda una persona, pero que argumenta sus ideas por qué, ¿no? Entonces la actividad que ustedes van a realizar en este caso es, van a realizar una conversación sobre la historia de Elena con una persona varón. O sea, si tú, estudiante, eres un varón, vas a preguntar a otro varón, sea tu papá, tu hermano mayor, ¿no? Sobre qué piensa de esta historia, qué piensa del padre de Elena, ¿no? ¿Por qué actuaba así? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué está bien o por qué está mal? ¿No? Entonces, esa opinión que te brinda esta persona con quien tú vas a conversar, vas a escribirla, ¿no? En tu portafolio, ¿no? Sobre toda la opinión que él brinda, ¿no? Vas a ir escribiendo acá, ¿no? Pienso que el padre de Elena era un machista y que no debe ser así, se debe amar a los hijos por igual. No sé, ¿qué te irá a decir? O te va a decir, sí, tiene razón, no sé. Eso es lo que la opinión que tiene la persona con quien tú vas a conversar, lo vas a escribir en tu portafolio, en tu cuaderno. Ya, entonces, porque lo que está haciendo él es un comentario crítico, ¿no? Porque está opinando sobre, tú le tienes que hablar sobre esto para que él opine. Ahora, también tú tienes que vertir tu opinión. ¿Tú qué piensas de la actitud del padre de Elena, ¿no? Al final vas a vertir tu opinión ya llegando a una conclusión. O sea, que estas cosas se deben dar o no se deben de dar, ¿no? Entonces vas a llegar a una conclusión. Es simplemente, es un pequeño texto que vas a escribir, la opinión de la persona con quien has conversado, y luego llegas a una conclusión con tu opinión, ¿no? Ambas opiniones llegan a una conclusión. Solamente eso vas a escribir. Eso es toda la actividad que van a realizar jóvenes del primer grado. Espero que este tema, esta lectura les ayude también a mejorar la conversación en su hogar o con las personas con quien viven. Aprendan a llevar una cortesía comunicativa, una conversación saludable. Eso es todo, jóvenes. Yo sé que ustedes pueden, no se olviden mandar sus evidencias a su tutor. Gracias.